Bueno, entonces para el desarrollo del parcial ustedes van a trabajar en dos hojas. En la primera plancha van a realizar la proyección descriptiva de la composición, de la anterior composición, ¿sí? La que aparece ahí como datos. Bueno, acuérdense que esta proyección descriptiva es en dos dimensiones. Es decir, que ustedes van a utilizar una hoja, la plancha que venían trabajando, y no la van a dividir a la mitad, ¿no? Como veníamos haciendo antes, sino que vamos a trabajar sobre la misma hoja. Bueno, para hacer el primer ejercicio pues debemos trabajar el plano de proyección, el plano cartesiano, que sería este plano lo van a trabajar en la mitad de la hoja, y este plano acuérdense que hay que dividirlo según las visuales, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar la vista superior, en esta vista superior es también llamada planta, ustedes ya han venido trabajando. En la siguiente van a trabajar lo que es la vista frontal o fachada principal. Esta es la repetición de todo lo que ya hemos visto. Y en el último plano, aquí van a trabajar la vista lateral izquierda o fachada lateral izquierda. Deben también trabajar con el plano de proyección a 45 grados. Listo, que este sería el plano o el cuadrante de proyección. No se olviden, también importante trabajar con los ejes, entonces el eje X, el eje Y, y tenemos el eje de las Z que va a estar aquí. Bueno, cuando ya hayan marcado esto dentro de su plano, vamos a ver acá cómo yo puedo empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces voy a hacer aquí un zoom de lo que tienen que hacer. Bueno, tenemos aquí primero la planta, ¿sí? Como dice aquí, ¿no? Vamos a trabajar la vista superior o planta de este volumen. Entonces, ¿cómo se saca la vista? Miren que aquí estamos haciendo lo contrario, ¿no? Antes yo les daba a ustedes el plano en 2D y ustedes debían sacar las respectivas proyecciones. Ahora aquí es lo contrario, yo les doy el plano en 3D y deben hallar la proyección en 2D y 3D. Bueno, entonces si yo les digo, miremos este volumen o esta composición en planta, es como si yo lo viera desde acá arriba. ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde arriba si miran estos planos y estos volúmenes? Bueno, entonces, ¿qué veo? Mire, si ustedes ven primero, yo me encuentro una base que está aquí. Aquí tenemos los datos, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos los datos de la base, que sería el plano 1. Miren que aquí dice plano 1 y aquí se marca el plano 1. Entonces, arranquemos con ese plano 1. Dice aquí que hay un plano 1 que mide 6 por 6. Yo voy a explicarles más o menos cómo lo tendrían que ir trabajando. Entonces, este plano 1, si mide 6 por 6, lo deben ubicar en las coordenadas que quieran. Es decir, ese punto lo van a poner donde ustedes quieran. Aquí hay 3, 3, 6. Sí, es decir, que puede estar aquí pegado, puede estar más acá. Bueno, ustedes son libres de ubicarlo como quieran. Y aquí saco mis otras coordenadas hacia el eje Z, 3, 4, 5 y 6. Digamos que es este. Y genero ese plano. Entonces este plano es un plano totalmente cuadrado de 6 por 6. 4, 5 y 6. Listo. Entonces miren que ya hice mi primer ejercicio. ¿Qué más vemos dentro de esta composición? Vemos que este plano está dividido por unos ejes. ¿Sí? Si lo vemos aquí, bueno, aquí no se ve, pero esos ejes me permiten ubicar
el cilindro, ubicar la caja, ubicar los planos que están acá diagonales. Entonces vamos a hacer esa división aquí. Entonces voy a hacer unos ejes principales como aparecen ahí. Aparecen unas diagonales también que las puedo ir marcando. Y puedo hacer esto. Tengo otro volumen. Si ustedes lo miran desde arriba, miren que yo estoy viendo otro volumen acá abajo, ¿no? El volumen 1, digamos que es... A ver, aquí yo marqué el plano azul. Voy a ponerle aquí color para que lo vamos diferenciando. Entonces yo ya marqué el plano de color azul. Voy a marcar en verde el volumen 1, que es el que estoy viendo por debajo del plano. Miren, si ustedes lo ven, esto es una cajita, miren, aquí yo la veo una caja totalmente cuadrada. Estas dimensiones de esta caja las tengo aquí, en la siguiente. Volumen 1, miren, dice 3 por 3 por 3 de alto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar ese volumen 1 aquí. Pero pasa algo, el volumen 1 está por debajo del plano azul. Entonces, yo tendría que hacerlo y debo hacer la proyección punteada. ¿Sí? Entonces, como está por debajo, pues este volumen yo lo voy a ver es en proyección. ¿Sí? Porque el que estoy viendo de primero es el azul. O sea que el plano azul es el que estoy viendo un poco más fuerte. ¿Sí? Entonces miren aquí. Estoy ya viendo entonces el plano azul de primero y el volumen verde abajo. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí ya tengo mi plano azul. Bueno, ¿qué más veo aquí? Miren, si yo miro, estoy viendo este cilindro. Vamos a hacer el cilindro rojo, por ejemplo. Este cilindro, miren que él viene hasta abajo. Entonces, lo estoy viendo acá. Bueno, digamos que él baja por aquí porque esto es una transparencia, ¿no? Entonces, veo también el cilindro, como les digo. El cilindro está ubicado dentro de esta cajita verde. Entonces, deben dibujar ustedes ese cilindro. Voy a hacerlo metido aquí en un cuadrito de estos, más o menos. Ahí tienen las dimensiones que debe tener ese cilindro. Dice que tiene un radio. Aquí está, radio de 0.7 y 8 centímetros de alto. Bueno, ya hice esto. Ahora veamos qué más tenemos aquí. Tenemos un plano 2 que está aquí diagonal. Pongamos este plano 2 en color negro, por ejemplo. Entonces tengo este plano 2 que está en diagonal al cuadrado. Mírenlo aquí, donde lo estoy viendo acá atrás. Entonces voy a dibujar ese plano 2. Miren, lo tengo aquí diagonal y tenemos unas medidas para ese plano 2. Entonces, vamos que yo lo ubico aquí en este eje. Yo les estoy colaborando aquí con la planta. Tengo mi plano 2. Aquí tenemos las longitudes de ese plano 2. Miren, mide 5 por 0,5 y 4 de alto. Bueno, ya tengo el plano. Voy a ver otro plano acá atrás, que es este plano 3, por ejemplo, que voy a hacer aquí en amarillo. Y este plano 3 está en la parte posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo veo ese plano 3 yo aquí? Miren, yo lo estaría viendo en este punto, que es el plano amarillo, el plano 3. Listo, entonces ya voy desarrollando todo. Me falta el último, que es el plano 4, que está perpendicular al plano 2, según este. Aquí no lo alcanzo a ver, porque lo estoy tapando. Pongamos ese plano 4, pongámoslo acá en verde. El plano 4 me está tapando, como les digo, está perpendicular al plano, el plano 2. Miren, el plano 2 está así. Y el plano 4 está aquí perpendicular, es decir, que forma 90 grados. Este es el 4 y este es el plano 2. Entonces pasemos este acá.
Si el plano 2 es el negro, el plano 4 está perpendicular, que es este. Entonces lo voy a poner aquí perpendicular con sus respectivas medidas. Entonces miremos qué medidas tiene. El plano 2, perdón, el plano 4 mide 3 por 3 y 1 y 0,5 de ancho. Aquí lo que hice fue desarrollar toda la planta de este ejercicio. Tengo que ver qué está por encima y qué está por debajo. Aquí lo que yo veo en primer lugar es el plano amarillo, o sea que esto que tengo aquí en verde pues lo voy a ver es punteado, lo estaría viendo por detrás, por debajo. Y aquí pues ya puedo mostrar lo que yo veo como tal completo. Una vez hayan desarrollado esta planta, deben empezar a hacer sus respectivas proyecciones. Recuerden que esta línea que yo tengo aquí, esta línea es la línea de tierra, que es esta. O sea, el piso donde yo voy a ubicar mi proyecto. Todo proyecto debe llevar una línea de tierra, ¿no? Entonces tengo mi línea de tierra, hago las proyecciones sobre la línea de tierra. Voy a empezar, voy a explicarles solamente el verde y el cilindro. Lo demás ustedes lo deben hacer. Entonces, voy a empezar a proyectar el volumen verde que está aquí. Lo proyecto en este punto. Listo. Bueno, en este caso pues ustedes deben proyectar todos los puntos. Vamos a hacer el verde. Este volumen verde, si yo lo miro acá, mírenlo aquí, dice que tiene una altura de 3 por 3, o sea, el alto es de 3. Es decir que aquí lo voy a subir 3 metros y lo voy a poner aquí. Entonces miren que aquí estoy haciendo el volumen de 3 por 3. Que es este. Lo estoy viendo en primer lugar, ¿no? En primer plano. Por eso es más oscuro. Entonces ya desarrollé este volumen. Estoy viendo también el cilindro. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar un cilindro en planta? ¿Y cómo hago para verlo en isometría? ¿Sí? Entonces eso es lo que van a aprender nuevo. Entonces voy a dibujar en planta. El cilindro vamos a hacer de cuenta que él está metido en una cajita. Entonces miren, la cajita es esta. Sí, es como si yo tengo un cuadrado aquí y dentro de este cuadrado yo pongo el punto central y con el compás hago mi circunferencia. Sí, así se sacan las figuras circulares. ¿Cómo lo veo yo de frente? Entonces, toda figura circular o cilíndrica, si yo la quiero ver de frente, debo hacerle un sombreado. Un sombreado son unas líneas que me representan esta simbología, me representan este arco, digamos, que yo estoy viendo aquí. Bueno, entonces vamos a darle altura. Dice que tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me toca subirlo aquí un poquito más. Aquí ya tiene la altura real. Listo. Y aquí tengo mi cilindro. Entonces, recuerden que esto es como una transparencia, ¿no? Si yo lo miro, miren que yo lo podía ver desde acá. ¿Sí? Miren, es un vidrio, un cristal, un volumen en cristal. O sea que yo voy a ver mi cilindro acá también. ¿Cómo los representamos simbólicamente en geometría, no? Entonces, el cilindro, miren, nosotros siempre trazamos una línea central. Y a partir de esta línea central yo empiezo a trazar líneas más separadas, digamos, hasta que en los bordes del cilindro se me juntan esas líneas. Entonces miren, aquí representé una parte, ahora hago lo mismo hacia el otro lado. La línea central y esta línea se va juntando hacia los extremos. Digamos es esto, ¿sí? Hacia los extremos va la línea junta y en el centro lo veo más separado. ¿Sí? Entonces esta es la forma de representar un cilindro de frente, ¿sí? En proyección frontal. Si ustedes tienen, por ejemplo, en el proyecto de taller, digamos que tengan un edificio o ustedes están trabajando es refugio, ¿no? Bueno, digamos que el refugio de ustedes tiene esta forma, por ejemplo.
y tenemos que representar la fachada de este refugio. Pues aquí en este caso tienen que aplicar todo esto que estamos viendo aquí de proyecciones. Entonces lo mismo, miren, aquí hay dos proyecciones, una que es cóncava y otra convexa. Entonces yo voy a hacer aquí, por ejemplo, miren, voy a representar esto, que es convexo, así como lo tengo aquí, con la línea central que les digo, y esta línea la abro un poquito y a los lados esta línea se va juntando. Entonces aquí estoy representando gráficamente o simbólicamente un cilindro. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí hago hacia el otro lado y empiezo a ir juntando poco a poco estas líneas. Entonces miren que representé parte de esta forma de mi proyecto. Esto de acá es cóncavo, entonces hago lo mismo pero al contrario, miren. Entonces lo convexo es así, lo cóncavo es al revés, es decir, que a partir de una línea central yo voy a empezar a juntarlas. Se juntan y se van separando a los lados. ¿Sí ven que es lo contrario, no? Aquí lo estoy separando hacia los lados y aquí lo estoy uniendo en las esquinas. Entonces aquí lo tengo en el centro junto y él se va abriendo hacia los lados. Entonces esta es la representación simbólica de estas dos formas. Si yo mirara esto ya como un proyecto, digamos, esta forma que tengo aquí, por ejemplo, sería mi proyecto así, digamos, mi proyecto de taller tendría esta forma. Y aquí tengo una línea. Entonces miren, aquí estoy representando la simbología de que esto es abierto y acá se está haciendo para atrás. Bueno, entonces esto es para que conozcan cómo nosotros podemos representar gráficamente un plano cuando es en forma curva o en forma cilíndrica. Bueno, entonces cuando ya tengas esto, pues lo que deben hacer, muchachos, es complementar la proyección hacia el eje de las X. Tenemos aquí el eje de la Y y el eje de las Z. Entonces deben desarrollar toda su respectiva proyección aquí, como han venido trabajando en los otros ejercicios. Acuérdense en que aquí son los ángulos a 45 grados, ¿no? Entonces aquí hay 2, 4, 5, 2, 4, 5 y deben representar esto con sus respectivos ángulos. Entonces aquí yo hice la proyección del cilindro. Ustedes deben hacer la proyección de cada uno de los planos y de los volúmenes que encontramos aquí en el ejercicio. Sí, entonces tenemos la vista superior, la vista frontal y la vista lateral izquierda. ¿Sí? Entonces, como les expliqué aquí, deben hacer su respectiva representación. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Bueno, creo que no. Pasemos al último. Dime. ¿Qué anchura tiene ese plano negro que está ahí en el plano negro? El plano negro está aquí, mira, el plano 2 sería, ¿no? Tienen que mirar acá, en este caso el plano 2, aquí están las medidas. Tiene 5 de largo y 0,5 de ancho. Y el alto, aquí está, mira. ¿Sí? Aquí los tenemos en planta y aquí están en altura. Y el alto 4, mira que aquí está sobre los ejes, ¿no? Este está metido en medio del eje. Así como yo se los marqué aquí. En medio del eje central. También en el círculo. También, Profe, ¿sí? ahí en el círculo, como es de 0.7, obviamente no va a dar de 1 centímetro, ¿no? Entonces se traza a lo que dé el círculo. Ajá, lo que les dé el radio, ¿no? O sea que si el radio es de 0,7, el diámetro es de 1,40. O sea, de 1 centímetro más 4 rayitas. ¿Sí? Sí, profe. O sea, el total, el diámetro total. Bueno, entonces pasemos ya a la siguiente proyección, que es la proyección isométrica, que sería el siguiente plano. Vamos aquí, la plancha número 2.
sería la proyección isométrica. Ahí. Proyección isométrica o proyección también espacial, ¿no? 3D. Listo. Bueno, entonces esta plancha, igual en otra hoja aparte, van a trabajar el plano isométrico, la proyección que ya han venido trabajando ustedes. Bueno, entonces acuérdense en que esta proyección isométrica también tiene unos ejes, entonces el mismo eje X, Y y el eje Z. Les recomiendo de pronto para hacer esta proyección que les quede más fácil hagan la cuadrícula sobre esta base. Entonces yo voy a hacer una cuadrícula cada 1 centímetro. Entonces aquí miren, con líneas paralelas al eje X. Entonces aquí tengo 2, digamos que aquí hay 3 centímetros, 4, 5, 6, digamos que voy a tomarlo de 7, lo mismo hacia el eje de las X paralelas, entonces tengo 1 centímetro, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. Bueno, en estos 7 por 7 centímetros yo voy a ubicar el proyecto, voy a ubicar la planta. Entonces miremos esta planta, qué medidas tiene. Vimos que era de 6 por 6. Sí, miren que aquí ya la habíamos visto, de 6 por 6. Y la tenemos aquí, ¿no? También. Bueno, entonces voy a hacer esa planta, este cuadrado azul de 6 por 6. Entonces hagámoslo aquí con colores. Digamos que tiene, yo lo voy a tomar aquí 6 en el eje X, aquí hay 3, 4, 5, 6 hasta acá, 3, 6 y 6 en el eje Z, entonces hay 3, 6 aquí. Listo. Entonces ya hice mi base, miren. Este plano ahora lo tenemos que elevar, ¿no? Aquí todo lo voy a hacer primero. Acuérdense que en esta planta primero se ubica todo en el piso, digamos. Voy a hacer el cuadrito verde de 3 por 3. Entonces hagámoslo aquí el verde que está aquí en esta esquina. 3 por 3. Voy a hacer el círculo. Para que ustedes no se equivoquen, vamos a hacer esto, miren. Aquí tengo en este caso pues yo lo hice de 1, ¿no? A ustedes les va a quedar de 1,40, o sea que les va a quedar un poquito más grande. Hice la base cuadrada donde va metido el círculo. Miren que si yo lo veo aquí, aquí también tengo un cuadrado. Este cuadradito que estoy haciendo aquí es el cuadrado que yo hice allá. Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. ¿Cómo se hace un círculo isométrico? ¿Sí? Vamos a aprender a hacerlo entonces. Antes de eso también es bueno trazar los ejes, ¿no? Miren que ahí teníamos un eje diagonal, teníamos otro eje hacia acá. Y aquí tendrían que dibujar ya en planta todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, este volumen. Y estarían viendo pues los otros planos que encontramos acá. Esto pues ustedes lo deben ya desarrollar, ¿sí? Entonces estoy viendo el plano amarillo, pero también estoy viendo el otro plano que está aquí perpendicular. Bueno, este lo desarrollan ustedes. Vamos a ver entonces los círculos isométricos que se llaman. Es decir, cualquier figura curva o circular que yo quiera ver en perspectiva. Estos círculos isométricos ustedes no los van a ver como un círculo normal. Es decir, que aquí no van a coger el compás y van a hacer el compás aquí un círculo. No, porque así no se construyen los círculos isométricos. Cuando yo quiero hacer un círculo isométrico, este círculo isométrico lo voy a ver es como un óvalo. ¿Sí? Entonces así se representarían. Espérenme, yo elimino esta línea, la del centro. Eso.
quitémosla ahí. Este círculo lo voy a ver es ovalado. Bueno, entonces para nosotros ver los círculos isométricos tenemos que hacer lo siguiente. Miren, tomamos unos ejes, voy a ponerlos aquí en rojo, y van a hacer lo siguiente. Miren, van a coger y este cuadradito que quedó aquí, isométrico, lo vamos a trazar unos ejes en este sentido. Sí, voy a tomar la mitad y voy a tomar las mitades aquí. Cuando ya tenga estas divisiones voy a construir una estrella. Este punto central les va a dar exacto, ¿no? A mí aquí pues no me dio exacto porque mi dibujo está hecho como al ojo. Pero ustedes este punto es el punto de intersección de todas las rectas. Cuando tengan esto vamos a construir una especie de estrella donde voy a coger este punto con este y este punto con este. Miren. Y este puntico de acá con el otro y este con este. Entonces formé una estrellita aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a coger el curvígrafo o una línea que tenga alguna curva y vamos a unir esto. Miren, entonces voy a unir, voy a hacerlo aquí en negro para poderlo diferenciar. Voy a unir este punto con el curvígrafo, lo mismo acá. Y aquí, cuando yo hago esta unión, genero el arco de la circunferencia. Lo mismo acá, miren. A ver, trato de hacerla con más pulso. Algo así les va a quedar. O sea que aquí estoy viendo el círculo en planta. Y en estos dos punticos de aquí voy a generar con el compás este radio y voy a hacer un arco de circunferencia aquí. Pongo mi compás aquí, con radio aquí y saco este. Entonces, ¿qué hice? Miren, aquí lo que hice fue hallar mi círculo isométrico para poder levantarlo. Entonces voy a levantarlo. Primero es más fácil que levanten la cajita, ¿sí? La cajita normal. Levantémosla aquí a 8 de alto, como dice ahí. Acuérdense en que todos lo que son alturas en Y lo deben medir desde aquí abajo. O sea, este es el punto 0. Entonces miren, aquí la subí y voy a medir 8. Entonces digamos que aquí me da 1, 2, 3, 6, 7, 8. Digamos que aquí me dan los 8 centímetros. Y formo la cajita de 8 centímetros. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy primero metiendo al cilindro dentro de una caja o dentro de un cubo. Esto es lo que ustedes deben hacer cuando tengan ese tipo de figuras, ¿no? De proyectos curvos o proyectos sinuosos. Entonces voy a meterlo aquí. Borremos esto y aquí voy a borrar el plano también, el plano cartesiano que está acá atrás. Deben hacer lo mismo, miren. Esta cajita cuadrada le voy a volver a hacer los mismos ejes que le hice a la otra, a la de abajo. Entonces la tengo aquí y voy a hacer sus ejes. Entonces voy a hacer nuevamente lo mismo. Voy a construir lo que hice allá, ¿no? Hago mis dos ejes centrales, o sea, del centro hacia un lado, mírenlo aquí. Trazo la diagonal, trazo la otra diagonal y uno los puntos para formar la estrella. Y cuando tenga esto ya hago el arco, como les expliqué ahorita. Con el curvígrafo unen estos dos puntos, entonces voy a hacerlo aquí. Con el otro curvígrafo y pongo el compás en estos dos puntos y construyo mi arco y mi otro arco aquí. Listo. Entonces ya hice el cilindro, parte del cilindro. Voy a darle expresión a este cilindro, ¿sí? Qué pena que sí puede aceptar a Mauricio Hormiga. Sí, es que mira que no me aparece aquí. No sé por qué. Sí, es que no. Pero profe dice que está pidiendo que lo dejen entrar hace ratos, pero aquí no me aparece. Si ves que hace rato ha sonado como 3 veces y miro, pero aquí no me salen. Voy a dejar de presentar, a ver. No, ya. Listo, bueno, ya voy a terminar aquí entonces.
Bueno, ya para terminar, digamos, este ejercicio, lo que debo hacer ya es unir el cilindro. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos ahorita de cómo se hacía esa proyección, cómo hacía la representación de un cilindro, ¿no? Entonces, aquí se aplica lo mismo, mire. Se aplicaría ya el cilindro metido en esta cajita, donde las líneas más juntas están a los lados y las más separaditas están al centro. Entonces aquí ya tendría mi cilindro, mire. Digamos que es más o menos así. Y lo mismo acá al otro extremo. Entonces ya hice mi primer volumen. De aquí en adelante ya ustedes deben desarrollar lo demás, ¿sí? Deben ya empezar a subir cada plano desde el eje Z, ¿no? Es decir, desde estos puntos. Y construir la figura. Recuerden que este punto de aquí es el punto 0. O sea que a partir de aquí tienen que medir las alturas según el gráfico, como aparece aquí. La isometría les va a dar dependiendo de la visual, ¿no? Algunos la pueden mirar desde aquí o otros la pueden mirar desde acá. Bueno, este sería entonces el desarrollo, muchachos, del parcial. Entonces, como les decía anteriormente, tienen dos planchas a realizar, la proyección descriptiva 2D y la proyección espacial 3D. Deben guiarse por todos los datos suministrados aquí para desarrollar toda esta composición, ¿sí? Aquí ya tenemos todos los datos en planta con sus respectivas planta y alzado, con sus grosores, con sus alturas, bueno, con todo lo que ustedes necesitan para poder desarrollar el ejercicio. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe.